Jesús, venimos delante de ti, Señor, poniendo esta reunión en tus manos. Te suplicamos, Señor, que seas tú guiándonos, dándonos, Señor, de tu conocimiento, dándonos, Señor, de tu presencia, encaminándonos, Señor, cada día con cada palabra que sale de tu boca, Señor, nutriendo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor. Ayúdanos, Señor, en este momento, en esta reunión, Señor, para que podamos todos ser edificados, Señor, con tu palabra. Y llévanos, Señor, en ese compromiso de ser hacedores de esa palabra. No solamente oidores olvidadizos, sino que podamos ser hacedores de esa palabra. Llévanos, Señor, en alas de tu espíritu. Elévanos, Señor, hacia esa cuarta dimensión en donde podamos, Señor, palpar tu presencia. En el nombre de Jesús, trae experiencias nuevas, Señor. A manera, Señor, que caminamos, a manera que nos reunimos, que nos congregamos, Señor, para hablar de ti, para conocer más de ti, oh Dios. Podamos no solamente tener el conocimiento de ese logos, de esa letra, sino que esa letra cobre vida en nosotros y vivifique nuestros espíritus, Señor. En el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor, que seas tú guiándonos por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Señor. Necesitamos tu presencia en medio de nosotros. Esta reunión, si tu presencia no está, Señor, no sirve para nada. Si tu presencia no está, Señor, tú eres el propósito por el cual nosotros nos reunimos en esta hora, porque te necesitamos, porque reconocemos, Señor, que somos unos necesitados de ti, somos unos menesterosos de ti. Hoy, Señor, más que ayer te necesitamos, no mañana, hoy. Queremos vivir el hoy en ti, Señor, te necesitamos. Nuestra alma te anhela, Señor. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu auxilio, Señor. Que seas tú, oh Dios, guiándonos. Que seas tú, Señor, edificándonos, Señor. Que seas tú redarguyendo nuestros corazones, Señor. Impulsándonos, Señor, al camino correcto. El camino que conduce a la vida eterna, mi Dios amado. Ayúdanos, Señor. Te suplicamos, Señor, que seas tú llenándonos, que seas tú, Señor, guiándonos, Señor. Guíanos, oh Dios, te necesitamos en esta hora. Te necesitamos, Señor. Necesitamos esa palabra revelada en nuestra vida. Quita toda religiosidad de nosotros, Señor. No venimos a pelear de religión, no venimos a pelear el nombre de nadie. Venimos, Señor, invocando el nombre de Jesucristo. Tu palabra dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nosotros, Señor, venimos invocando tu nombre. A ti es que invocamos, Señor. No invocamos ninguna denominación, no invocamos ninguna religión, no invocamos nada de eso. Invocamos el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te lo suplicamos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo, oh Dios. Te necesitamos en esta hora. Cambia, Señor, todo ambiente. Cambia todo ambiente, Señor. Que cada uno, Señor, cualquiera que sea la situación que haya vivido el día de hoy, en el nombre de Jesús, quita esa pesadez, quita esa angustia. Aquello, Señor, que haya estado oprimiendo su corazón, aquello que haya estado oprimiendo su vida, su hogar, en el nombre de Jesús, para que pueda haber un corazón dispuesto, un corazón, Señor, preparado para recibir esa palabra, Señor, que venga a edificar y a construir su vida, a darle ánimo, Señor, para poder continuar este caminar, Señor, en ti, para que podamos llegar hasta el final. Esa es nuestra meta, Señor. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, Señor, el poder llegar hasta el final de nuestra carrera, oh Dios.
en el nombre de Jesús. Todos los días, Señor, que tú nos permitas vivir aquí sobre la tierra, oh Dios, lo único que pueda mantenernos y nos pueda sustentar sea tu palabra, mi Dios amado. Y queremos vivir para ti. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque constantemente te fallamos. Pecamos, Señor. El día de hoy reconocemos que hemos pecado contra ti. Hemos hecho, Señor, cosas que a ti no te agradan. Perdónanos. Quita de nosotros, Señor, toda avaricia, toda maledicencia, Señor, toda maldad, todo aquello, Señor, que a ti no te agrada, todo aquello, Señor, que estorba, oh Dios, para que tu presencia pueda manifestarse en nuestras vidas, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Guíanos con tu Espíritu Santo, oh Dios. Límpianos de todo pecado, límpianos de toda maldad. En el nombre de Jesús, te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Llévate, Señor, todo aquello que, Señor, que angustia a cada uno de mis hermanos, oh Dios. Todo aquello, Señor, que impide, Señor, que tu presencia, que el fluir de tu Espíritu, Señor, pueda manifestarse en la vida de cada uno de ellos, Señor. Quita toda aflicción. Quita toda preocupación, llévate todo afán, toda ansiedad, toda enfermedad, mi Dios amado, que es provocada a causa del pecado, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Para aquel que no crea en la palabra, Señor, crea, Señor, a los milagros y a las cosas grandes y poderosas que tú haces, Señor, en el nombre de Jesús. Para que solamente tú te lleves toda la gloria, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, mi Dios amado. Glorifícate, Señor. Glorifícate en esta hora. Llévate, Señor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, limpia, Señor, esos ambientes. Esos ambientes sean limpios, Padre, para que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, y estén sensibles a recibir de ti lo que tú tienes preparado para nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Manifiéstate, Señor, en cada uno de mis hermanos, en cada uno, Señor, de los que escuchan esta palabra, los que escuchan este mensaje, Señor, esa palabra pueda llegar y quebrantar ese corazón. Pueda llegar y tocar ese corazón. Pueda llegar, Señor, aquel que está a punto, Señor, de retirarse, de darse por vencido, pueda recibir esa fortaleza que necesita. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra sean para ti, mi Dios amado. Te honramos, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra, mi Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. A ti, oh Dios, damos toda la gloria. A ti, Señor, damos toda la honra, mi Dios amado. Glorifícate en esta hora, Señor. Te suplicamos, oh Dios, te necesitamos. Necesitamos. Yo soy el primero, Señor, reconociendo que te necesito, que soy un necesitado de ti, soy un menesteroso de ti, mi Dios amado. Ayúdame. Ayúdanos a cada uno, Señor, de nosotros, los que nos reunimos. Tú eres la razón por la cual estamos en esta hora. El propósito de esta reunión eres tú, mi Señor. El propósito, Señor, de este estudio bíblico es conocerte, acercarnos más a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Ese es el propósito. Que esa palabra cobre vida en nosotros, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, continuamos entonces con nuestro estudio bíblico. Acuérdense que estamos todos los días viernes. Nos estamos reuniendo a las 6 de la tarde. ¿Sí? Hora de Centroamérica. 6 de la tarde. ¿Sí? Si es hora aquí en Estados Unidos, en algunos lugares como Los Ángeles, es una diferencia de 2 horas que están más atrás. Ahorita, por ejemplo, si son las 6, de las 6 estamos hablando que sería como a las 4 de la tarde, pues son 2 horas de diferencia.
En algunos lugares es una hora de diferencia que está un poquito más adelantada, que serían las 7 en otro estado. Pero al menos ahorita el cambio de la hora aquí está igual que allá en Centroamérica, en México y también en los países latinoamericanos. Entonces, vamos a dar inicio a esta enseñanza. Venimos haciendo un repaso de lo que ya habíamos estudiado y nos detuvimos en el repaso de algo que veníamos hablando de la fe. No hemos terminado el tema de la fe, no hemos completado, está bastante extenso, pero tuvimos la necesidad de poder venir y hacer un repaso de lo que ya hemos visto, por la razón de que una de las cosas, como hace un rato les decía a los hermanos que se conectaron primero, nuestra fe es la que vence al mundo. ¿Ya? Entonces, esa fe es la que nos ayuda a mantenernos en pie a nosotros hasta el final. ¿Ya? Esa fe es la que nos ayuda. Y he venido recalcándoles a cada uno y les digo, hermanos, la fe no es para tener una casa. La fe no es para tener un carro. Entonces, pero hay muchos se quedarán así, ¿verdad? Pero ¿cómo así? Que la fe no es para eso. ¿Ya? Porque si el propósito de Jesucristo de venir a morir en la cruz del Calvario es para que nosotros tuviéramos esas cosas materiales, pues antes de Jesucristo ya había gente que tenía mucho dinero, que tenía muchas propiedades. ¿Ya? Entonces nosotros somos los más miserables. Pero como no fue ese el propósito porque Jesucristo vino, una de las cosas que Él estableció desde un inicio, cuando creó al primer hombre y la primera mujer, ya lo hemos venido repitiendo, es una de esas que todas esas bendiciones Él ya se las dio allí en el huerto del Edén. Les dijo, ok, muy claro, les dijo, fructificad, multiplicaos, sojuzgar la tierra. Y al hombre dijo, todo planta las he dado para comer. Todo lo que hay es para el uso del ser humano. O sea, todas las cosas que están creadas han sido creadas por causa del hombre, no el hombre por causa de las cosas. O sea que las cosas están al servicio del hombre. Para eso Dios las creó, ¿ya? Y para que sirvieran de alimento. Incluso dice, cuando habla de las estrellas, ¿ya? De la luna, está hablando de que esas iban a servir para señales y estaciones de año, ¿ya? Y habló, ok, bueno, de las separaciones. Y hay gente que es experimentada en saber, ok, bueno, y por eso sabemos, ok, cuándo es invierno, cuándo es verano, cuándo es otoño, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es primavera? Entonces, hay una separación de cada eso y hay gente entendida en ciencia que sabe conocer cada una de esas cosas. Y esas cosas fueron establecidas por Dios con un propósito. Y para los que saben de cosecha, se dan cuenta de que cada una de las estaciones, las cosechas son diferentes. No cualquier cosecha se da en verano, no cualquier cosecha se da en invierno, no cualquier cosecha se da en ninguna de las estaciones del año. Cada una tiene su tiempo. ¿Ya? Y han sido específicamente preparadas para eso. Y Jesucristo cuando viene y empieza a predicar, una de las cosas que les dice es, no se preocupen por qué van a comer el día de mañana, por qué van a vestirse. Una de las cosas les dijo, la ropa no es más que el cuerpo, pero la ropa no es más que la comida. Entonces hay una serie de prioridades de las que él habla y dice, con que tengan sustento y abrigo, con eso estén contentos. O sea, con eso alégrense, con eso estén satisfechos. ¿Ya? Entonces, porque dice,
los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos, Él sabe de qué cosas tienen necesidad. Y dice, ok, bueno, no me creen, dice, miren los pajarillos, dice, miren si ellos trabajan. ¿Cuántos de ellos ustedes han visto trabajar? Dice, ninguno de ellos trabaja, dice, más vuestro Padre que está en los cielos, Él sabe y les da su alimento. Y dice, ni uno de ellos cae a tierra si no es la voluntad de Él. Y dice, ok, ¿no es suficiente eso? Bueno, entonces observen las flores del campo. Fíjense cómo están de bonitas, dice en la mañana, cómo florecen. Pero cuando viene el sol sobre ellas, cómo se marchitan. Pero dice que cuando esas flores están así, bien florecientes, se ven bien bonitas. Y dice, ni aún el rey Salomón, dice, que fue uno de los reyes más ricos que ha existido sobre la faz de la tierra, en su sabiduría, en toda su gloria, dice, ni siquiera él se vistió como una de ellas. Y si Dios puede vestir así a las plantas, a esas flores, dice, ustedes valen mucho más que muchas de ellas. Entonces, por eso dice, hey, no se preocupen por eso. Y es aquí donde les digo, por eso es Jesucristo, el centro de su mensaje. Incluso cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces, no lo hizo para que la gente lo siguiera por la comida. Pero mucha de la gente en otra parte la reprendió porque les dijo, ustedes me usan porque les doy de comer, pero no porque realmente ustedes quieran escuchar el mensaje de salvación. Pero el propósito no es ese. Porque la escritura dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, claramente nos da a entender, ok, el mensaje central no es este, el pan que perece. Y le dice también, cuando le habla a los religiosos, les dice, hey, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero el pan que yo les doy, dice, ese pan es el pan que permanece para vida eterna. ¿Sí? Es el verdadero maná del cielo, el que yo les traigo y les doy a comer, es lo que dice Jesucristo. Entonces, ese es igual de la misma agua. Ellos en el desierto tuvieron agua que fue milagrosamente que les dio agua a tomar y perecieron. Pero Él nos ofrece que dice que el que cree en el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, que esa palabra de agua viva es algo que nos sustenta para siempre. Es algo, hoy podemos tener hambre de comida física y si la comemos, si comemos un tiempo el día de hoy, ¿podemos aguantar 2 semanas o un año sin comer el resto? No podemos, vamos a volver a tener hambre. Pero lo que Él nos ofrece es algo que va a saciar para todo aquel que se llena de ansiedad. Esa palabra viva, ese pan, ese maná del cielo que Dios ofrece, ese viene a quitar toda ansiedad, a llevarse toda la ansiedad, a llevarse toda aquella depresión, aquella opresión, todo aquello que el ser humano por sí no sabe por qué se producen las enfermedades, no sabe de dónde le vienen todas esas cosas, pero dice, pues yo estaba sano, yo no nací enfermo, pero ni siquiera he llegado a la mitad de mis días y ya estoy todo enfermo. ¿Por qué razón? Porque muchas de ellas se originan en el vacío que solamente Dios puede llenar. Y lo llenamos con odio, con amargura, con resentimientos, ¿ya? Y esas cosas no nos permiten ser felices, no nos permiten ser realizados en el Señor. Y esas son las cosas a las cuales Jesucristo viene a libertarnos de todas esas. Y una de esas, la primera, que la atadura número 1 que el ser humano tiene es el pecado. A Caín, cuando Dios le dijo,
El pecado yace a la puerta, dice, el pecado está a la puerta y llama y te desea el pecado. Te desea, pero tú puedes dominarlo, pero depende de ti. Y ahí está, por ejemplo, el pecado llamado odio. Ok, bueno, ahí está. Desde el momento, si alguien habló mal de nosotros y mientras nosotros no nos damos cuenta que esa persona habló mal de nosotros, todo está bien. Todo es que venga el comentario y llega y toca. Fíjate que fulano dijo esto y esto y esto de ti. Y empieza, ¿qué? Y se estira más y se abre el corazón para escuchar lo que aquella persona dijo. Y si ya teníamos una sospecha, entonces digo, oh, que sí, no, que si ya por razón, por eso me miraba así, de este, el otro, entonces ya le damos cabida al pecado. ¿Y qué ganamos con eso? Una, no ganamos absolutamente nada. Lo que hacemos es perder una amistad. Mantener esa pérdida de paz. Antes manteníamos paz, ahora ya no tenemos paz. Solo miramos a aquella persona y se nos revuelve todo. Y aquí viene, y así, cada una de esas cosas viene. Y vienen y vienen. Hasta el momento que nosotros le damos cabida, hasta ahí, ya nos convertimos en el deseo de ese pecado. Quería que odiáramos, ahora odiamos. Quería que alguien matara, ahora mata. Quería que hiciera cosas indecentes, ahora se hacen cosas indecentes. Porque se abrió esa puerta. Y ahora se convierte en una atadura dentro de nosotros. En algo que nos mantiene atados, nos mantiene encadenados. Y de esa cadena de pecado es la que viene Jesucristo a libertar. Y muchas veces el pecado entra por engaño. Así como pasó con Eva. Mientras no había alguien que viniera y llevara a endulzar el oído bonito para poder engañar. Y así muchas veces sucede. La persona que nos vino y nos tiró el chisme, solo lo tiró y se hizo a un lado. Y aquella persona anda bien tranquila, pero ya creó esa espinita en nosotros y esa espinita ya empieza y nos carcome. Y llevamos de años ese odio y lo que nos hace es un daño a nosotros mismos. Y no nos permite a nosotros ser libres. No nos permite a nosotros disfrutar en el Señor. Entonces, por eso es importante que nosotros no demos cabida a eso y entendamos en el Evangelio que eso es lo que Jesucristo vino a libertarnos. De esas cadenas, de esas ataduras. ¿Ya? Y eso solamente lo podemos visualizar a través de la fe en Jesucristo. ¿Ya? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y luego dice, y conoceréis la verdad. Y como consecuencia de conocer la verdad te hará libre. Al conocer la verdad, cuando nosotros venimos, oh, tanto tiempo que yo estuve odiando a aquella persona, una persona tranquila, y yo odiándola en mi corazón, hasta me enfermé, hasta de diabetes padezco. Y bien sencillo hubiese sido de que si hubiese conocido la verdad, que es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Si yo hubiese aprendido a amar a mi prójimo de la manera como me gustaría que a mí me trataran, así hubiese tratado yo a mi prójimo, entonces me hubiera ahorrado toda esa serie de problemas. Pero ahora vengo a reconocer hasta que ya estoy postrado en una cama. Y cuando me doy cuenta de que pues lo que me tiene así es la falta de perdón. Entonces, el conocer la verdad es la que nos lleva a la libertad. Entonces, si el Hijo os libertare, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, tres cosas. Jesucristo es el camino, pero Jesucristo es la verdad. Pero Jesucristo es la vida. Entonces dice,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, conoceréis a Jesucristo, y al conocer a Jesucristo, Él te va a libertar, Él te va a hacer libre. Entonces, cuando Él entra en nuestro corazón, aquellas cadenas se rompen, aquellas ataduras se rompen, ¿ya? Y disfrutamos de esa libertad. Pero tenemos, una vez que se nos ha concedido entrar en esa libertad, ahora nuestra responsabilidad es permanecer ahí, en esa libertad a la cual Él nos ha llamado. Sí. Entonces, ahora caminando en entonces ahora las leyes cambian para nosotros. En la manera de que las leyes cambian para nosotros es de que ahora ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, ahora pertenecemos al reino de luz. Y estando en ese reino de luz, que es el reino de los cielos, en medio de nosotros podemos ver alrededor la maldad. Alrededor la maldad. Pero ahora la diferencia es de que esa maldad ya no está dentro de nuestro corazón. Ya Jesucristo la ha quitado, nos ha libertado, nos ha liberado de eso. Pero ahora viene lo siguiente. ¿Qué hacemos nosotros ahora si conocemos la verdad? Desde el momento que nosotros conocemos la verdad, nos convertimos en seres de luz, portadores de luz. Y ahora nuestra responsabilidad es ir y esa luz proyectarla hacia todos lados donde nosotros vamos. Que la gente sepa que nosotros ya no somos la misma persona, aunque no nos crean. Aunque no nos crean. A muchos se les va a hacer, oh sí, dijo, hey, yo ya recibí a Jesucristo en mi corazón, ya abrí mi corazón a Él y ya soy salvo. Oh sí, pero sigue siendo la misma persona, no veo ningún cambio en ti. ¿Ya? Pero aquí es donde viene la situación. Si Jesucristo realmente hizo ese cambio, esa transformación en nosotros, entonces, aunque no veamos nosotros, que en muchos erradica totalmente. Por ejemplo, si alguien era adicto a algún vicio, de repente vino y ese vicio se cortó. Pero en otros es progresivo. Que viene el Espíritu Santo, recibió al Espíritu Santo en su corazón, pero la persona, por ejemplo, si tenía problemas con el cigarro o con la droga, sigue con la droga y el cigarro, pero tiene algo ahí que le está diciendo, hey, tú ya no perteneces ahí. Y hay alguien que le está ahí redarguyendo, hey, eso ya no es lo tuyo. Ya Dios te cambió, ya Dios se transformó. Hasta que llega un momento que esa persona dice, sí, es cierto, ya no más. Entonces, en mi caso, les digo, era una persona maldiciente. Me gustaba mucho la música secular del mundo. Y alguien dirá, pues no tiene malo de escuchar música del mundo. No tiene nada de malo. Pero aquí viene la situación. Esa música te edifica, te inspira para buscar a Dios, te inspira para caminar en el camino del Señor. Entonces, y esa es una de las cosas que solamente el Espíritu Santo trajo esa convicción a mí. ¿Ya? De repente yo por mí mismo no podía dejar de decir maldiciones. Pero dijo, hey, eso no se ve bien. Y aquello redarguyendo. Y de repente ponía ahí mi música mientras estaba trabajando. Ponía mi música. Y algo de repente cambió en mí. Y en lugar de venir y poner música secular, una música cristiana y empezar a buscar cosas que me edificaban, que me impulsaban a querer saber más de Dios, a querer conocer más de Dios. ¿Ya? Entonces, y eso es el Espíritu Santo, que es el que viene a guiarnos. Dice que Él es el que nos guía hacia toda verdad. Él es el que nos recuerda las cosas que Jesucristo ya nos ha dicho. Jesucristo, desde el momento que hizo la transformación o hace la transformación en nuestra vida, nos da un regalo, un paquete completo, donde incluye toda la salvación. ¿Ya? Entonces, es como que si
alguien se va de viaje y le lleva, ok, mira, dice, tienes un viaje a Europa y aquí en esta maleta que está ahí tienes todo lo que vas a necesitar para el viaje. Tienes tu boleto, ¿ya? Tienes el hospedaje donde te vas a quedar. Si vas a ir tienes para ir a diferentes centros de atracción y le dan la guía de una vez de cómo ir. Y para cada una de las cosas, según a lo que vaya a ir, tiene, pues, si es para frío, ya le tienen todas las cosas de frío. Si va a ser para calor, si va a hacer alguna actividad, ya lleva todos los implementos para la actividad. Es como que le dieran ese paquete completo. Pero ahora viene la situación. Si tengo ese paquete completo, pero yo no hago caso omiso a eso y me voy a un lugar donde hay frío y no llevo los implementos de frío, ¿qué va a pasar cuando me presente ahí en ese lugar? ¿Sí? Posiblemente hasta me enferme, voy a aguantar frío. Y si las temperaturas son extremadamente bajas, las temperaturas, posiblemente hasta pueda ir a terminar a la emergencia de un hospital. Entonces, muchas veces así sucede con la salvación. Jesucristo nos da el paquete completo, pero lo bueno es de que Él no nos deja solos. Él, desde el momento que nosotros abrimos nuestro corazón, entra y viene el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón y Él se queda con nosotros para guiarnos. Pero depende de nosotros si nosotros le hacemos caso o volvemos a lo mismo. Esa es la diferencia de muchas personas que creen, pero se quedan ahí porque dicen, no, pues no tiene de malo que una que otra mala palabra. Yo no le hago mal a nadie con que diga mis malas palabras porque yo así soy. Dice alguien. No, pues yo me tomo mis copas de vino y mis cervecitas y pues, pero yo no soy borracho, eso no le hace mal a nadie. Así que yo no ando pecando. Entonces viene la excusa de uno y el Espíritu Santo, hey, tú ya no eres de esas personas. Y no es porque no sea malo, sino porque ahora eres luz. Y si de verdad hubo una transformación en ti, entonces tienes que proyectar esa luz. Para que aquellas personas que antes te conocían, ahora digan, oh, de verdad, el Dios en que esa persona cree, ese Dios y eso es un Dios de poder. Ese Dios es el que yo quiero conocer. Yo también le quiero conocer. ¿Ya? Y aunque a veces la persona disimula como que si no ha visto el cambio en la otra persona, pero cuando lo mira pasar, inmediatamente sale a ver. O pregunta, o cuando ya no mira a aquella persona, pregunta por la persona porque quiere saber qué pasó con aquella persona. Y siempre está la expectativa, porque si verdaderamente hubo un cambio, entonces va a haber algo que mueva en ese vecindario, en la casa o en cualquier lugar donde haya ocurrido el cambio en esa persona que impactó la vida de otros. Entonces van a querer conocer de ese Dios. Y a eso nos llama el Señor, a proyectar nosotros esa luz, a ser diferentes. ¿Ya? Y esa es una de las cosas que dice. Ir por todo el mundo predicando este evangelio a toda criatura. En otro pasaje dice, ir y hacer discípulos a las naciones. Hacer discípulos, enseñarles. Así de la manera como el Señor a ti te ha enseñado, quiere que tú le enseñes también a aquella persona que no conoce de Dios, a aquella persona que ignora, a aquella persona que está sufriendo. Y nosotros sabemos el porqué en sí del sufrimiento. Por eso cuando llegamos a la verdad de Jesucristo, es donde nosotros entendemos. ¿Ya? Aquel miedo que yo sentía antes, que tenía, aquello que me daba pavor, ahora ya no reina en mí ese miedo. Porque he conocido la verdad y me doy cuenta de que el perfecto amor en Jesucristo es el que echa fuera todo temor. ¿Ya? Y es lo que dice Jesucristo. Hay que temer, dicen, no aquel dice que pues mata al cuerpo solamente. A ese, no. Pero es el que más miedo le tenemos. Teman, dice, aquel que no solamente puede matar el cuerpo, sino también echarlo en el infierno. A ese tema. A ese sí tenganle miedo. Es lo que Jesucristo dice. ¿Por qué razón? Porque de ahí
Una vez llegando ahí, ya no hay regreso, ya no hay retorno. Entonces, por eso Jesucristo quiere que nosotros nos dirijamos hacia el camino correcto, hacia el propósito que la fe tiene. Y el propósito de la fe es para salvación. Ya todas las cosas materiales Él ya las dejó resueltas, ya las dejó arregladas. Ya. Tenemos en el libro de Proverbios, tenemos mucha enseñanza de la sabiduría que el hombre debería de tener. Una de las cosas dice, hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Ahora la pregunta es, ¿tiene razón ese proverbio o no tiene razón? ¿Cuántas veces hemos reído? Pero ¿cuántas veces hemos llorado? Y para ambos ha habido tiempo. ¿Ya? Entonces, dice que para todo lo que se quiere aquí debajo del sol, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Hay tiempo para todo. Por eso no puede ganar afán en nuestro corazón las cosas materiales. No pueden ganar afán, no pueden. Nosotros como hijos de Dios, si somos cristianos, somos seguidores de Jesucristo, no puede llenarse nuestro corazón de ese afán. A veces nos aferramos tanto a algo, pero ¿qué viene con eso? A lo mejor es como, supongamos que este de acá es un billete de $1. Y aquí hay $5,000. Entonces Dios quiere venirnos y quitarnos esto, pero como estamos así de la mano, entonces viene Dios y quiere quitarnos ese dolarito para poner en nuestras manos esto. Pero nosotros nos aferramos tanto porque decimos, es que solo esto tengo, de ser lo único que tengo y me lo quieren quitar. Y Dios te quiere quitar esto porque te quiere liberar, porque eso es lo que te tiene esclavizado. ¿Sí? Y Dios, una de las cosas, no da una carga mayor de la que no podemos llevar. ¿Sí? Lo que Dios da es bueno. ¿Amén? Y una de las cosas, cuando viene la creación, dice, y vio Dios, cuando habla de la creación de los 6 días, y vio Dios lo que había hecho, que era bueno. Y era bueno en gran manera. Entonces, todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios da es bueno. Y es bueno en gran manera. Quienes lo echamos a perder somos nosotros los seres humanos. Somos malos administradores. ¿Sí? Somos mala paga muchas veces. Entonces, y todas esas cosas son las que nos separan de Dios y nos meten a nosotros en situaciones que después decimos, no, pues es que es una prueba. Es que lo que pasa es que es una prueba, pero cuando pasa esta prueba, dice. Pero en lugar de eso, venir, examinar nuestra vida, ver por qué pasaron las cosas y reconocer. Si realmente es una prueba de Dios o es que yo me metí en ese lío. Y ahora lo que me toca a mí es pedirle misericordia a Dios. Eso sí, Dios es especialista. Dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, venir y reconocer, Señor, perdóname porque yo me metí a esto. ¿Ya? Y tú me dijiste, yo sabía que lo que estaba haciendo era un riesgo. Y Señor, perdóname, me equivoqué. Pero ayúdame a salir de ahí, porque no puedo. Ya viene Dios en su misericordia y nos saca. Pero cuando nosotros nos aferramos y decimos que es una prueba, entonces pues la vamos a pasar solo, porque Dios nos dice que Él no tienta a nadie. ¿Ya? Entonces, y cuando es algo de mal, porque es una decisión que nosotros tomamos, y aquí es el error de muchos cristianos, ¿ya? Se casaron fuera de la voluntad de Dios. Dicen, no, pues es que la esposa que Dios me dio y pues es que es una prueba la que te estoy pasando ahorita. No, hay consecuencias. En las decisiones que nosotros tomamos hay consecuencias. Y tenemos que atravesar las consecuencias. Por ejemplo, Adán en el huerto le dieron un mandamiento.
juntamente con Eva. Pero el primero que crearon fue Adán. Entonces, de todo árbol en el huerto pueden comer, pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y el mal, de ese no van a comer. Porque el día que coman de ese árbol, ciertamente van a morir. O sea, había una sentencia. ¿Ya? Ahora, en la Biblia, para el ser humano hay una sentencia. Dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea, el que peque va a llevar la consecuencia del pecado. Y la consecuencia del pecado, dice, la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender qué es lo que realmente y aprender a discernir, aprender a conocer cuándo realmente es una prueba de Dios y cuándo es que nosotros nos equivocamos. Y eso es muchas veces, oh sí hermano, dice, Dios le va a ayudar en esa prueba. Y le somatan la espaldita, dice, Dios le va a sacar de esa prueba. Pero ahora, ¿realmente Dios lo metió en esa prueba? Entonces, y ahí es donde viene, del de nosotros que viene, dice, que al que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalta a sí mismo, Dios lo humilla. Y al altivo, al orgulloso, dice que Dios lo mira de lejos. Dios lo ve de lejos. Pero Él habita con el humilde de corazón. Entonces la humildad y la sencillez es la que nos lleva a nosotros a reconocer cuando realmente nosotros hemos fallado y nos hemos equivocado. Y venimos delante de Dios y le pedimos perdón. Una de las cosas que Dios amaba de David, el rey David, era que no que él fallara, porque David era una persona de que falló, muchas veces le falló a Dios. Pero una de las cosas que Dios amaba de David es de que en el momento que él reconocía que había pecado, que había fallado, él se humillaba. No le importaba ser rey, no le importaba quién lo mirara. Él se humillaba, se postraba y no se levantaba de ahí hasta no saber que Dios lo había perdonado. ¿Ya? Entonces, pero la diferencia del rey Saúl, el primer rey de Israel, una de las cosas que él tenía es de que se llenó de orgullo y de soberbia su corazón. Después de que no era así, pero el venir y tomar fama y posición importante en medio de Israel lo hizo menospreciar el camino de Dios. Y por eso dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Y antes, dice, de la caída, Saúl tuvo esa caída. Antes de la caída está la altivez de espíritu, aquel que se llena de orgullo. Entonces, cuando eso sucede en nuestro corazón, nosotros no reconocemos cuando realmente el problema es de nosotros y no es de Dios. Que nosotros somos los que nos equivocamos y no Dios. Y ahí es donde viene que lo que Dios anda buscando, el habitar con aquel quebrantado de corazón, aquel con el corazón contrito, aquel que se humilla, que reconoce que realmente necesita a Dios, que realmente se considera que es una persona que es pecadora, que no es más que nadie, sino que simple y sencillamente anda buscando el auxilio de Dios, quiere poder levantar su cabeza, quiere poder acercarse delante de Dios y poder tener esa comunión con Dios, restaurar aquello que había perdido. Y muchas de las veces en nosotros se ha perdido esa inocencia, aquella manera donde nosotros mirábamos las cosas sin malicia. No sé si usted puede echar un recorrido atrás a su pasado. ¿Cuándo fue que usted todavía tuvo esa inocencia? ¿Y cuándo fue que se perdió? Y desde el momento que de esa vez que se perdió esa inocencia,
la vida no volvió a ser la misma. Y viene caída tras caída, caída tras caída, golpe tras golpe, ¿ya? Alimentando odio, alimentando rencor, resentimiento, atropellando a todas las personas que se le presentan en el camino. Porque, por ejemplo, si fue una mujer que sufrió una decepción, ¿sí?, viene apartando a diestra y a siniestra. Todos los hombres, pues dice, todos los hombres son iguales. Y si fue un hombre, dice, todas las mujeres son iguales. Y si pasó con alguien, por ejemplo, yo conocí, cuando yo venía para acá a Estados Unidos, yo conocí a una persona que a esa persona casualmente, un paisano mío, yo creo que le hizo algo. Y ella odiaba a los guatemaltecos. Dice, todos son iguales. Pero en el camino se encontró con un buen samaritano que le ayudó en el camino, ¿ya? En la situación más difícil de su vida le ayudó y dijo, de verdad dice que pues yo estaba equivocado. Yo pensé que todas las personas eran así, de esta y esta manera. Y me expresaba yo mal porque pensaba que todos eran así. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos viene a pasar. Creemos que todas las personas son iguales, que porque nos traicionaron, todo el mundo nos va a traicionar, ¿ya? Y por eso es de que a nosotros nos cuesta abrir nuestro corazón a Jesucristo, porque viene dolido ese corazón, viene herido ese corazón. Y aún cristianos de años y todavía con ese tipo de problemas dentro de nuestros corazones, arrastrando y no dejando que Jesucristo sea el que obre en nuestras vidas. ¿Hasta cuándo? Si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad. Cuando esa verdad llegó a mi vida, llegó a mi corazón, aquellas cadenas que habían se cayeron y pude ver el mundo de otra manera. Pude aprender a tener misericordia. Pude aprender a atender las necesidades de otras personas antes que las mías. Cuando dejé que ese amor de Jesucristo obrara en mi vida. Porque me di cuenta que el problema no era en mi prójimo, el problema no era alrededor, el problema era yo. Entonces, y es de lo que menos nosotros nos cuidamos, de nosotros mismos. Nos cuidamos de todo el mundo. Y estamos a la defensiva de todo el mundo, pero no sabemos que el enemigo principal soy yo mismo. Es uno mismo. ¿Ya? Porque creyendo saberlo todo, nos traicionamos a nosotros mismos. La traición más grande que el ser humano recibe y la decepción más grande que el ser humano recibe es de él mismo. Porque cree que lo tiene controlado todo y cuando se da cuenta, todo está derrumbado. Cree ir por el camino correcto, cree tener todas las cosas calculadamente y se da cuenta que las cosas están fuera de control, que no tiene control en lo absoluto de nada. ¿Ya? Pero aún así, ¿cómo le va? Estoy muy bien, bien bendecido, bendecida. Pero por dentro se sabe que no. Por dentro la vida es un desastre, es un desorden. Que realmente necesitamos a Jesucristo para que venga y ordene todo ese desorden que hay en nuestra vida. Y a la misma vez ese desorden que causamos nosotros alrededor. Porque donde quiera que vamos, echamos la culpa a todo lugar. Por ejemplo, si es en un trabajo, no, que en ese trabajo, que esa gente es bien envidiosa, porque no le gusta que uno prospere, que esto, o que si en el negocio, no, que el vecino es bien envidioso, porque ahí nomás mira que unos 3 pesitos ya me gané y pues ya me quiere destruir. Y no sabemos de que donde nosotros llevamos, lo que llevamos es destrucción, porque creemos que las cosas están alrededor, pero en sí somos nosotros. Porque si esa transformación que Jesucristo nos ofrece ocurre, entonces nosotros vamos a ser luz.
Y cuando proyectamos esa luz, ¿para qué es la luz? Para alumbrar. ¿Qué pasa en nuestra casa ya a las 7 o 8 de la noche? Si no encendemos el bombillo, caminamos a oscuras. Pero si se enciende, entonces ya podemos ver claramente para caminar. Entonces, en medio de una oscuridad de pecado que hay en un lugar, si nosotros proyectamos la luz, entonces las demás personas van a poder ver y van a ver el testimonio de nosotros y se van a dar cuenta del cambio y van a querer, van a anhelar ese cambio. Pero si nosotros no lo vivimos, no podemos proyectar eso. Esperamos amor del prójimo, pero no damos amor. Esperamos que el prójimo nos dé las gracias y nosotros somos mal agradecidos. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Cómo nos gusta a nosotros que nos traten? No nos gusta que nos insulten. No nos gusta que nos traten mal. Solamente en las redes sociales, ¿a quién le gusta que lo dejen en visto? A nadie. Le gusta que le respondan cuando escribe. Pero ¿qué pasa si somos nosotros que dejamos en visto a la otra persona? Ya no tengo ganas de contestarle a esta persona. Y hasta le bajamos el volumen al teléfono, si es posible, lo bloqueamos o lo apagamos, hacemos algo ahí. Pero si nos damos cuenta que alguien nos hizo eso, ¿qué pasa? Nos causa una sonrisa, ¿no? Nos molesta. Entonces, queremos que la gente nos trate bien, pero no queremos hacer lo mismo. Por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y todas esas situaciones son las que vienen y nos ahogan, nos distancian de Dios. Y si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, entonces esa luz no puede proyectarse porque hay un montón de situaciones que opacan esa luz, que no se deja que esa luz brille. Puede ver alrededor cualquier tipo de pecado, odio, rencor, resentimiento, idolatría, inmoralidades, una serie de situaciones que opacan esa luz y no podemos proyectar la luz a la otra persona. Podemos hablarle, pero una cosa es hablar y la otra es proyectar. El vivir. Porque no es lo mismo hablar de la palabra de Dios que vivir la palabra de Dios. Son dos cosas diferentes. Y Jesucristo se agrada ¿de quiénes? ¿De los que hablan bonito o los que viven bonito? La palabra de Dios. Definitivamente. De los que viven la palabra de Dios. Y por eso es de que es la importancia de que nosotros seamos hacedores de esa palabra. Nos convertamos en ese tipo de personas que proyecten la palabra de Dios. Y si no lo hemos estado haciendo, hoy es el tiempo. Hoy es el momento en que nosotros podemos empezar. No de mañana. El mañana no es de nosotros. No sabemos si vamos a vivir el día de mañana. Nos vamos a levantar. Como el día de hoy pudimos ver el sol. Y estamos viendo hasta allá al anochecer. Entonces, de nosotros depende. Dios ya hizo el trabajo, prometió lo que Él prometió, el cumplimiento vino a ser en Jesucristo. Ahora depende de nosotros si recibimos el regalo de Dios. Y ese regalo de Dios, ese paquete que Dios nos ha dado, hacemos el buen uso de ese paquete de la salvación que Dios nos ha dado. En ese paquete de la salvación tenemos la fe, ¿ya? Está bautismo, está imposición de manos. Ok, si alguien está enfermo, dice, llamen a los ancianos de la iglesia, dice,
para que oren por él y pongan las manos, para que sea sano. Pero si hay pecado, dice, tiene que confesar el pecado. Si hubiere pecado, le serán perdonados sus pecados. O sea, hay un procedimiento dentro del paquete que Dios tiene. Dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, es de soltar aquello que no nos deja avanzar. Soltar aquello que nos deprime, ¿ya? Que nos limita a buscar a Dios, que nos limita a tener esa comunión, esa cercanía con Dios. Quizás no tuvimos una buena comunicación con el papá y por eso es de que no tenemos esa identidad con Dios. Porque pensamos que así de la manera como nuestro papá nos trató, o nuestra mamá nos trató, así nos va a tratar Dios. No. Él no es injusto. ¿Ya? Él sí disciplina, Él castiga, pero con un propósito, para bien. Para preservarnos la vida, no para matarnos. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que nosotros malinterpretamos de Dios y las tomamos a mal. Y pensamos que, así como es la gente, por ejemplo, si hubo un pastor o algún ministro o algún cristiano que falló e hizo algo, entonces pensamos que así es Dios. Y muchos lo primero que dicen cuando ven un escándalo así de esa manera, dicen, no, pues bien sabía yo, dice que este pastor algo traía, o este hermano algo traía enterrado ahí. Y lo primero que hacemos es buscar una excusa para dejar de buscar a Dios y darle la espalda a Dios. ¿Y quiénes se afectan? A Dios no se afecta, a Dios sigue siendo Dios. El que se destruye es uno mismo, el que se hace el mal es uno mismo, no Dios. Amén. Entonces, hermanos, ya, una llamadita para que nosotros reflexionemos que el propósito del sacrificio de Jesucristo es para salvación, para preservación de nuestras almas. El cuerpo, querramos o no querramos, se va deteriorando. Nos enfermamos, pasan situaciones en nuestra vida, surgen cambios en nuestra vida, pero lo que Dios nos ofrece es una vida eterna. Una vida en donde, punto número 1, dice que Él mismo va a llegar un momento donde Él mismo, toda lágrima que nosotros hayamos derramado, o que nos hayan hecho derramar, Él mismo las últimas, dice que las va a enjugar de nuestros ojos. Las últimas. Y nunca más vamos a volver a llorar. Entonces, por eso hoy todo lo que tengo que llorar, les lloro. Aunque los hombres no lloran, sí lloramos. Pero yo lloro en el Señor. No de coraje, no de ira, sino que yo vengo y derramo mi corazón. Cuando le digo, ya no aguanto, Señor, aquí estoy. Me siento así, de esta manera. Y aquí estoy, Dios. Y derramo mis lágrimas, derramo mi alma delante de Dios. Porque yo sé que de Él voy a recibir la fortaleza para poder venir, levantarme de nuevo y seguir mi camino. Porque es la única manera como voy a hacer. Cuando alguien venga y si me dolió tanto lo que me hizo, tengo que ir delante de Dios. No ayudar a la otra persona y a salir a la defensa y querer hacerle daño a la persona, no. Sino que a venir y pedirle la fortaleza al Señor para que sea Él el que me dé la fuerza para poder tener la capacidad de poder perdonar o poder pasar por alto la ofensa de aquella persona. Solamente Dios da la capacidad. Y aquí es donde viene, porque la gente muchas veces tiene una mala interpretación de lo que es un carácter fuerte. Piensa que la persona de carácter fuerte es aquella que grita más o la que intimida.
Eso dicen, no, dice que lo que pasa, dice a una persona cuando escucha, que lo que pasa es que yo tengo un carácter fuerte, ¿no? El de carácter fuerte sabe dominar sus impulsos, sabe controlarse en medio de una situación cuando lo irrita, cuando quieren que explote. ¿Qué persona? El de carácter fuerte sabe dominar su temperamento. Y no está allá, aunque se enoje. Por eso dice la Biblia, airado, dice, puede estar la otra persona ahí, pero no pequéis. Enójate, pero no peques. Cuidado que va a hacer con el enojo. Te vale enojarse, pero contrólate. Porque desde el momento que pierdes el control ya pecaste. Airados, pero no pequéis. Entonces, el de carácter fuerte es aquella persona que sabe detenerse en el momento en que lo sacan, como nosotros decimos al estilo chapín, al estilo guatemalteco, lo sacan de sus casillas. ¿Ya? De sus cabales, dicen en otros lugares. ¿Okay? Donde ya lo irritan y lo sacan y pues aquella persona quiere salir a quienes hasta terminan ofreciendo golpes. Y dice que es de carácter fuerte. No, el de carácter fuerte no hace eso. Tiene dominio, tiene autocontrol, tiene dominio propio. Y esa persona de carácter fuerte es la que puede venir y en medio donde todos están peleando, ese de carácter fuerte puede venir y poner paz. Así es. Entonces, por eso es muy importante de que en el Evangelio nosotros sepamos cómo hacer uso de las armas que Dios nos da. De cómo es de que nosotros debemos conducirnos y vivir en el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene leyes. ¿Ya? Tiene leyes. Y aquí Dios no impone. Dios no impone. ¿Ya? Dios da libre albedrío. Expone y dice, estas son las reglas. De nosotros, si quieres vivir, dice, bueno, cúmplela. Si te quieres morir, bueno, esta es la consecuencia. Habíamos leído un poquito de eso y vamos a leer Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer un poquito. La vez anterior leímos en Deuteronomio y vamos a ver que Dios pone para que nosotros escojamos. Él no nos obliga. Él no nos obliga. Él nos pone las cosas y nos hace ver si nosotros queremos o no. Amén. Deuteronomio capítulo 28 y versículo 1. Ahí lo pueden anotar si quieren. Yo les voy a leer acá. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Okay. Por guardar sus mandamientos, dice. ¿Ya? Él te va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Sobre todo. Okay. Y no solamente eso. Escuchen lo que dice a continuación. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te van a alcanzar. No que tú las vas a perseguir, dice. Ellas te van a alcanzar. ¿Cuáles bendiciones? Y aquí es donde viene. Dice, bendito serás tú en la ciudad. Oiga, en donde, primeramente, bendito serás tú en la ciudad. Y bendito tú en el campo, o sea, cuando trabajes. Bendito el fruto de tu vientre. ¿Ya?
el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Cuando salgas, cuando entres, serás bendición. En la ciudad donde vayas, vas a ser bendición. Ese es uno de los principios importantes en el reino de los cielos. Por eso, donde nosotros nos movemos como hijos de Dios, si escogemos guardar el mandamiento del Señor, entonces, donde nosotros nos movamos, nosotros vamos a hacer bendición. Para donde quiera que nosotros nos movamos, vamos a hacer bendición. Pero ahora viene la otra consecuencia. Y acuérdense, no está obligando, está exponiendo y está diciendo en la palabra que si nosotros hacemos estas cosas, ¿cuál va a ser la consecuencia de esto? ¿Ya? Ahora viene lo siguiente. En el versículo 15, siempre de Deuteronomio 28, dice, pero acontecerá si no oyereis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ok, ahora es lo contrario de bendición. Dice, si yo me aparto, yo decido escoger el camino contrario a la bendición, entonces ahora lo que va a perseguirme y va a venir detrás de mí es la maldición. ¿Sí? Entonces, y sigue diciendo, dice, maldito serás tú en la ciudad. Ah, ok, ahora en lugar de que seamos de bendición, vamos a ser de ¿qué? De maldición. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. ¿Sí? Entonces, Dios nos pone a nosotros. Ok, escoge pues. ¿Qué quieres? ¿Quieres la bendición o quieres la maldición? Escoge. Dios nos da a escoger a nosotros. ¿Ya? Él no nos obliga. Él nos da a nosotros a escoger. De la misma manera, nosotros ya siendo hijos de Dios, nosotros decidimos qué nosotros queremos hacer con nuestra vida. ¿Ya? Queremos seguir pretendiendo ser cristianos, ser hijos de Dios, vivir la vida que nosotros queremos vivir o queremos y escoger, seguir en el camino este de la maldición o queremos entrar y permanecer en el camino de la bendición que Dios nos ofrece. Pero hay leyes. Entonces, hay leyes. El obedecer las leyes trae consecuencias. El desobedecer las leyes también trae consecuencias. ¿Ya? Entonces, de nosotros depende. Y tristemente, y aquí es donde viene el peligro de la religiosidad. El de venir y pelear por una religión, creyendo que uno está en la verdad, creyendo que uno tiene la verdad. ¿Ya? Y ahí con alguien comentaba yo que nosotros no peleamos religión, porque si de religiones, ¿quién tiene cuál es la verdadera religión? Entonces, pues la religión verdadera es la religión judía, porque a ellos fue dado el conocimiento de la Torá, de la ley. ¿Ya? Pero ellos no les aprovechó, dice la Biblia, porque vino la visitación de ellos, que fue Jesucristo, que la ley lo que venía es apuntando la promesa de que iba a llegar la promesa, y la promesa era Jesucristo para la redención.
Y dice la escritura, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. O sea, no hubo cabida para ellos porque estaban muy ocupados en la religión. ¿Sí? Y no les aprovechó, dice en otro pasaje de la Biblia, no les aprovechó. No les sirvió de nada que Jesucristo haya venido. Porque pasaron por alto, lo desecharon, lo despreciaron. Pero dice, a todos los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y aquí es donde vino mi oportunidad. Antes yo era una persona sin oportunidad, sin esperanza. Pero el que ellos le hayan rechazado, me dio la oportunidad a mí de poder ser parte. Entonces, yo no puedo venir a pelear y decir, no, la religión evangélica es la verdadera. Todas las demás están equivocadas. No. La religión está equivocada. Jesucristo es el verdadero camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El que salva es Jesucristo, no la religión. Es Jesucristo el que salva. Entonces, no nos podemos poner a pelear en una religión. Es Jesucristo mismo el que salva. Sí. Yo me puedo sumergir peleando por la religión y hacerme una persona religiosa y pasar desapercibido los milagros y las maravillas que Jesucristo hace, mientras que otros van caminando al reino, yo me quedo estancado. Mientras otros son salvos, yo me quedo estancado. Y una de las cosas que decía el apóstol Pablo decía, no, dice, yo prosigo a la meta. O sea, no me quedo, dice, yo continúo. Porque no voy a hacer, dice, que siendo heraldo para otros, que otros me admiraban cómo es de que yo hablaba, cómo que yo predicaba y cómo es de que a través de la predicación salvaba, y yo al final quedé descalificado y quedé fuera. No, no, aquí no, el primero que va soy yo. Porque esa es la meta, eso me llamó Jesucristo, a ser salvo. Entonces no me puedo quedar, ninguno de nosotros nos podemos quedar. No hay tiempo para ese tipo de pleitos, no hay tiempo para ese tipo de problemas. Ya no hay tiempo. El tiempo de la venida de Jesucristo está cerca. Y estamos preparados. Si Él viniera hoy, ¿cuántos nos vamos con Él? ¿Cuántos nos quedamos? Entonces, es necesario que cada uno de nosotros prestemos atención a nuestra vida, no a la del prójimo, a nuestra vida, atendamos a nuestra vida. Escoge pues, dice el Señor, hey. Y todavía dice en otro pasaje, yo te aconsejo que escojas el camino del bien para que te vaya bien. Dice el Señor, eso yo te aconsejo. Y todavía nos dice, escoge pues, y todavía nos dice, pero yo te aconsejo que escojas el camino del bien porque te va a ir bien. Pero ya lo otro depende de ti. ¿En dónde tú quieres caminar? Si quieres el camino de la bendición o el camino de la maldición. Entonces, aquí es donde tenemos que detenernos nosotros y venir y hacer un análisis de nuestra vida. ¿Dónde gastamos las fuerzas que nosotros le pedimos a Dios cada día? ¿En qué las gastamos? ¿Para pelear con el familiar? ¿Para pelear con el vecino? ¿Para reclamar aquello que decimos nosotros que nos pertenece? En ciertas ocasiones yo digo, no, pues dice, por ejemplo, de un teléfono bonito, dice, ok, bueno, el Señor dice que todo lo que tocaremos, dice, o todo lo que pisar en la planta de nuestro pie, será vuestro, será de nosotros. Y tal vez a la otra persona le ha costado trabajo, su casita que tiene, le ha costado trabajo lo que tiene, y la codicia del otro quiere que Dios se lo quite a aquel para que se lo dé a él. Dios no trabaja así. ¿Ya?
No, dice, el que no trabaja, dice, bueno, es que no coma. Dice que las manos del perezoso, dice que van a empobrecer. ¿Ya? Sí, entonces, no, hay que trabajar con diligencia, dice. Pues cada una de las cositas que se quieren, como dice el libro de Proverbios, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo y tiene su hora, o sea, hay oportunidad. Pero no es para gastar nuestra fe ahí. La fe en Jesucristo es para salvación de nuestras almas. Entonces, necesitamos nosotros hacer ese enfoque en Jesucristo. Dimos una vueltecita, un recorrido un poquito de lo que muchas veces nosotros pasamos por alto y son las cosas que nosotros mismos hacemos, las cosas que nosotros mismos nos ocasionamos a nosotros mismos, o las que queremos ignorar que están pasando en nuestra vida, pero no les prestamos atención. Y esas cosas, hasta que no les pongamos un alto, no vamos a poder avanzar. Siempre vamos a estar ahí. Está como aquel que se queda estancado en el lodo con su vehículo o su motocicleta y quiere darle y según pensando que acelerándole más va a salir ahí y no sabe que hace más hoyo y más hoyo y más se hunde y más se hunde y más se hunde. Hasta un momento donde definitivamente o termina arruinando el motor del carro o algo arruina del vehículo, pero se queda estancado, de ahí no va a salir, a menos de que pida ayuda. Pero solo no va a poder salir de ahí. Entonces, así nos pasa muchas veces a nosotros como cristianos. A veces tenemos que pedir auxilio. Tenemos que pedir ayuda. Creemos que podemos salir solo y en lugar de poder salir, más nos estamos hundiendo. Y más nos hundimos. Y más nos hundimos. Y más nos hundimos. ¿Ya? Entonces, y aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos al rey David y al rey Saúl. El rey David reconoció que se estaba hundiendo, pero el rey Saúl no quiso reconocer. Y terminó siendo desechado por Dios. No solamente del reinado literal, sino que hablando de su propia salvación. Pero al rey David, él reconociendo que se hundía y que se hundía más, pidió auxilio, pidió ayuda y reconoció y se humilló. Y una de las cosas es que Dios se agradó de él. Y dice, David es conforme mi corazón. ¿Ya? Entonces, no importa qué tan bajo como seres humanos hayamos caído. El asunto es, lo que sí importa es, ¿nos vamos a quedar ahí tirados? ¿O vamos a pedir auxilio? Vamos a reconocer que tenemos necesidad de que alguien nos ayude. Entonces, esa es una de las cosas. Al rey Saúl le importó más cómo se veía delante de la gente. Es que saber qué van a pensar de mí. Saber qué van a pensar de mí, porque es que, pues si yo digo que soy esto, esto y esto y esto, pues saber qué van a pensar de mí. Y le dijo al profeta Samuel, le dijo, hónrame delante del pueblo por lo menos. El profeta vino y le dijo, no, a ti Dios ya te desechó como rey. Y le dice, pero por lo menos ve allá con el pueblo conmigo para que me honres, dice. Porque si no me voy a ver más delante del pueblo. Y él prefirió qué es lo que la gente pensaba de él y no lo que Dios dijera de él. Y así vemos muchos cristianos. Nos interesa más lo que la gente diga de nosotros y no lo que Dios diga de nosotros. Y eso nos hunde y nos hunde y nos hunde y nos estanca. Para cualquier parte del mundo podemos ir, pero para el cielo sí no podemos ir.
No podemos ir así. Entonces es necesario que nuestra manera de caminar, nuestra manera de vivir en el Señor cambie. Sea transformada de esa manera. No podemos seguir igual. Entonces, vamos a tocar unos versículos más de la Biblia. Acuérdense que hemos estado haciendo nomás un repaso. Sí. Estamos haciendo nomás un repaso. Y en esto, ahorita, de lo que ya hemos estado hablando, porque ahí estuvimos tocando diferentes versículos de la Biblia, de fe, y poniendo bastantes ejemplos, pero ahorita venimos en esta parte a venir a hacer un poquito más de conciencia de nosotros, como cristianos, como creyentes, ¿ya? Hacia dónde realmente estamos caminando. Si estamos caminando en el camino que nos lleva a la vida eterna, ese camino que nos está presentando ahí el Señor, de Deuteronomio capítulo 28. Hey, ¿quieres el camino de la bendición o quieres el camino de la maldición? Ya. ¿Cuál de los dos quieres? Escoge pues. No puedes tener los dos. Tienes que escoger uno solo. Entonces, y aquí es donde tenemos que, como hijos de Dios, hacer conciencia hacia dónde estamos caminando. Si sabemos que hay rencor en nuestro corazón, existe ese odio todavía, no estamos caminando en el camino de la bendición. No. ¿Por qué razón? Vamos a ver una parte de la escritura. Se encuentra en el libro de Santiago. Santiago capítulo 3, versículos 11 al 13. Santiago capítulo 3, versículos 11 al 13. Ok. Ahí para los que, bueno, no tienen Biblia ahí, puedan venir y anotarlo. ¿Ya? Santiago 3, capítulos 11 al 13. Dice así: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces está hablando, bueno, vamos a leer un poquito más atrás para que vean. Dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Oiga bien, dice que con esta misma lengua, supuestamente cuando nosotros oramos a Dios, bendecimos, pero con esa misma lengua también maldecimos a nuestro prójimo. Entonces dice, hey, no puede. El que es cristiano, pero de verdad. Entonces, no puede venir y de un lado pedirle a Dios
bendecir a Dios y por otro lado maldecir al prójimo. Dice, entonces, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿Ya? Está diciendo, no puede ser así de esa misma manera. Por eso es uno de los mandamientos del reino. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nos manda a amar. Ese es uno de los mandamientos. Y aquí es donde muchos reprobamos esa materia. Porque nos cuesta. Qué bonito es decir, ay, sí, Señor, te amo. Dice. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, dice. Señor, perdóname porque mira esto. Y cuando miramos de repente al prójimo, se nos revuelve todo. O viene a la memoria algo que nos hizo y queremos matarlo con la mirada. O ya con esa mirada ya lo matamos. Y más cuando nos acordamos cuando nos hizo algo que todavía nos duele. Y esas son una de las cosas. Esa amargura, dice que tenemos que tener cuidado, dice, porque alguna de esas, ese tipo de amargura nos pueden dejar fuera a nosotros del reino. Nos puede dejar fuera. Entonces, evitemos, hermanos, evitemos quedar fuera. Hay que proseguir, hay que luchar, hay que perseverar, hay que seguir en el camino. Padre, perdónanos, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Queremos que Dios nos perdone. Nosotros también tenemos que perdonar. Pero es que es muy difícil, es que eso sí no puedo, yo no puedo. Bueno, si nosotros no perdonamos, allá en el cielo tampoco nos perdonan. No hay perdón. Y acuérdense, el evangelio es por fe. Es de fe, por fe y para fe. Todo se mueve a través de la fe. Todo es a través de la fe. Y el venir y perdonar es porque sabemos de que por fe hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas. Somos hechos a su imagen y a su semejanza. Hemos sufrido una transformación para bien, para bendición. Y por esa razón es de que de la manera como Él ya nos perdonó a nosotros, todo aquello que sabemos nosotros, cada uno de nosotros sabemos cómo éramos o cómo somos en la intimidad. No podemos engañar a Dios. Entonces, cada uno de nosotros sabemos eso. ¿Ya? Entonces, aquí es donde viene y reconocer nuestra condición delante de Dios. ¿Quiénes somos? A Dios no podemos engañarlo. Y aquí presentamos nuestra condición delante de Él. Pero de la misma manera, cuando nosotros presentamos nuestra condición, reconocemos que necesitamos que Él nos perdone. Y si suplicamos, hacemos esa súplica que Él nos perdone, entonces cuando nos levantamos de ahí renovados, entonces lo que Dios espera es que aquel prójimo al que nos hizo daño, ahora nosotros tengamos la capacidad, porque Él nos perdonó y con el amor que Él nos ha amado y Él nos ha dado, entonces con ese amor nosotros podamos tener la capacidad de poder venir y perdonar también a aquella persona que nos hizo daño. ¿Ya? Perdónanos así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón.
El perdón juega un papel muy importante. Y miles de cristianos andan con esa falta de perdón. Miles y miles y miles y miles de cristianos con esa falta de perdón. Y en lugar de la iglesia ser un ambiente en el cual podamos edificarnos unos a los otros, dicen, no, es que hoy no quiero ir porque va a llegar fulano y esto me cae mal. ¿Ya? Ama a tu prójimo como a ti mismo. De la manera como quieren que a ti te traten, tienes que tratar a tu prójimo. ¿Ya? Sí. Y el prójimo es el enemigo. A Jesucristo dijo, habéis oído que la ley decía, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, dice, amad a vuestros enemigos. Bendecid a quienes os maldicen. Orad por quienes os ultrajan y persiguen. ¿Ya? A eso nos manda el reino de los cielos. Esas son las leyes del reino, las que tenemos que cumplir. Ya, todo es en amor. Y el amor es a través de la fe. La fe son los ojos que pueden visualizar el amor. ¿Cómo es que Jesucristo nos vio a nosotros? ¿Ya? Nosotros, aún aquel que se cree más bueno, aún esa persona que se cree más santo, aún esa persona necesitaba esa salvación. Y una de las cosas es esta, de que básicamente a través de la naturaleza, solo por la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de nuestros padres, eso ya nos conducía al lago de fuego, a la muerte eterna. Hacia ahí íbamos. Y aquí vino la intervención maravillosa de Jesucristo e implantó una fe para que nosotros podamos ver la esencia del amor que hay en Jesucristo y qué es lo que lo movió a él para poder venir y morir en esa cruz del Calvario por nosotros. ¿Ya? Entonces, cuando nos inyectan esa fe, que dice que viene por el oír viene la fe y por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando implantaron esa semillita de fe y podemos entender un poquito de lo que significa el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, es donde nosotros decimos, sí, de verdad, mi vida es un desastre, mi vida es una miseria. Realmente yo necesito un cambio. Yo necesito ese cambio de vida porque me he dado cuenta, y aquí es donde muchos se les abren los ojos espirituales y se dan cuenta que cuando ellos creían estar bien, es cuando más perdidos, cuando más equivocados están. Y aquí es donde viene el reconocimiento de eso. Y viene y se abre a través de ese mensaje de palabra, vino algo inyectado, fe. Y eso trajo un abrir de ojos que ahora nos permite ver el amor que Dios ha mostrado a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y eso, cuando nosotros, los que hemos experimentado eso, ese amor genuino que se sintió por primera vez, que ese amor no es nada comparado, inclusive con aquella persona que uno se haya sentido realmente amado. No se compara ese amor. Ese amor va mucho más allá de aquello porque no tiene defecto, no tiene nada en lo absoluto que ambicione algo, porque aún así el ser humano que ama siempre busca o espera tener algo a cambio de la otra persona, pero Jesucristo no. Él sabía que en nosotros no había nada bueno,
absolutamente nada bueno. Nada, 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 nada. Como para que Él se haya fijado en nosotros. Es lo que vio Él en la miseria, en lo que nosotros nos encontramos en el pecado. Y por eso Él decidió venir a rescate de nuestra vida, a rescatarnos. Y aquí cuando viene ese mensaje y lo escuchamos por primera vez y se activó algo en nuestro corazón, que fue esa semillita de fe y nos abrió los ojos. Cuando a mí se me abrieron los ojos de esa manera, entonces yo pude ver de una manera diferente la vida como la veía antes. ¿Ya? Una vida de decepción. Porque no tuve el privilegio de conocer a mi papá que me llevara a la escuela como otros lo llevaba. ¿Ya? De querer ser parte de otra familia que yo admiraba porque pues le daban de todo al niño y pues, parecía una familia perfecta. Yo quería ser parte de esa familia perfecta. Pero cuando entendí realmente que el reino de Dios no consiste en cosas físicas, sino que va más allá de una salvación, de algo, de un amor sobrenatural, de un amor más excelso, más grande, que solamente aquel que lo ha experimentado y lo ha vivido es el que puede entender ese amor. No hay nadie más. Solamente aquel que recibe esa experiencia es el que puede decir y puede entenderme ahorita, decir, sí, yo sí recibí esa chispa que activó algo en mí, que me hizo algo diferente, algo ocurrió en mí. No sé qué fue. Hay quienes ni siquiera saben qué explicar. No sé qué fue lo que pasó en mi vida, pero algo cambió dentro de mí y me hizo ser una persona diferente. Y ese encuentro fue el encuentro con Jesucristo. Esa chispa fue eso, algo que nos activó y nos salió al camino en el desastre, en medio de la situación en la que nosotros llevábamos, que aparentemente sí era una vida exitosa y todo eso, pero eso al final nos llevaba a la muerte. Pero cuando entendimos eso, yo creí que yo iba caminando bien, yo creí que estaba haciendo las cosas bien. Entonces, y cuando uno entiende eso, porque le sale al encuentro Jesucristo y tiene ese encuentro uno directamente con Él, personal, entonces la vida de uno ya no puede ser la misma. Y ahí es donde cambia y se activa esa fe. Y ahora esa fe, como dijo Jesucristo, es como un granito de mostaza. Y se hace un árbol frondoso. O sea, que a manera que se va desarrollando, que se va ejercitando, va creciendo y se hace fuerte y nos vamos fortaleciendo en fe en el Señor, pero con un solo objetivo, de llegar hasta el final de nuestra carrera y poder recibir la corona de la vida. Mantener esa salvación hasta el final de nuestros días, ya sea que hasta que Jesucristo venga o me toque a mí que partir de esa tierra, pero sostener eso hasta el final. ¿Por qué razón? Esa fe la necesito porque van a venir tribulaciones, van a venir situaciones difíciles a mi vida, que me van a derribar en cierto momento, pero no me van a derrotar. Porque esa fe es la que me va a ayudar a mí para poder levantarme de nuevo y seguir continuando. 7 veces cae el justo, dice, y de ahí el Señor nos levanta. Entonces, tenemos que continuar. Y ese es el propósito de la fe. Ese es el objetivo por el cual se nos ha sido dada la fe. Para poder mantenernos firmes hasta el final. Porque situaciones difíciles vienen. Siempre van a estar esas situaciones difíciles. Pero algo sí dice, no para siempre se tría el trigo. O sea que no todo va a ser aporreo. No todo va a ser palo. No. Hay tiempos
de paz. Hay tiempo de sosiego, hay tiempo de regocijo, hay tiempo de descanso. Pero hay un tiempo donde tenemos que pelear. Y de nosotros depende cómo nosotros queremos vivir el evangelio. Dice que muchos de los justos no aceptaron rescate. No, dice que ellos prefirieron decir, no, nosotros queremos una mejor resurrección. Mejor, no nos den nada ahorita. Nosotros queremos esperar hasta el final. Queremos esperar hasta el final. Porque hasta el final está lo mero bueno. ¿Ya? Hasta el final está lo mero bueno. Entonces, ahorita no queremos nada. A Abraham le dieron riquezas y dijo, ok, mira, esta tierra te la voy a dar a ti, le dijo el Señor. Pero dice que él visualizó más allá. Y aunque podía tomar posesión de la tierra, porque ya estaba en la tierra que Dios le había prometido, pero él dice que en lugar de eso, en lugar de construirse sus castillos, sus ciudades, dice que lo que él hizo es habitar en tiendas de campaña. Ahí tiraba su chocita, como decimos nosotros, y luego después se movía hacia otro lugar y anduvo como peregrino en ese lugar, porque dice que él esperaba una mejor patria, es decir, una celestial. Y esa era su fe y eso es lo que lo sostuvo a él hasta el final. Entonces, necesitamos nosotros poner prioridades en nuestra vida. Tenemos que poner esas prioridades. Y espero que la prioridad de cada uno de ustedes sea Jesucristo. Problemas, porque mentira sería, ok, ven a Jesucristo, acepta a Jesucristo y se van a solucionar todos tus problemas. Hay quienes se les solucionaron problemas cuando vinieron, por ejemplo, tenían problemas de vicios y pudieron romperse esas cadenas, porque Jesucristo rompe cadenas. ¿Sí? Pero algunos llevaban una vida económica muy buena, tranquila y todo eso, y cuando vienen a Jesucristo, esa vida económica y tranquila que llevaban se les arruinó. ¿Ya? Entonces, pero yo pensé que al venir a Cristo me iba a ir mejor, que en lugar de esto iba a tener mucho más. Sí, claro que sí. Pero dice, no atesores riquezas aquí, porque aquí la riqueza, el ladrón roba, la polilla destruye, el orín corrompe, y aquí esa riqueza no sirve para nada. Dice, mejor haz riquezas en el cielo, porque allá nada de eso puede destruir. ¿Ya? Entonces, construye tu riqueza de esa manera, está diciendo Jesucristo. Construye esa riqueza así, de esa manera. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, para algunos se les arregla la vida y a otros aparentemente se les arruina, pero para salvación. El mismo objetivo es la salvación. Tanto aquel para que tenía aquellas cadenas que Jesucristo rompió, como para aquel también que tenía las cadenas que le cegaban, que creía que estaba bien, y rompió Jesucristo esas cadenas. Y aquel cree que se le arruinó, ¿cómo se llama ese? Pero cuando viene y empieza a poner su mirada en Jesucristo, se da cuenta, oh, estaba equivocado. Pensé que iba caminando bien. Pensé que iba por el camino correcto, porque toda la gente me admiraba. Pero no es así. No es así. Jesucristo me salvó de caminar por el camino equivocado e ir a parar al infierno. Y me introdujo al camino angosto. Es bastante incómodo porque es muy estrecho y a veces tenemos que rozarnos así con el hermano, especialmente con aquel que nos cae mal. Pero ahí el Señor nos quiere. Para poder llegar hasta el final de nuestra carrera y ser salvos, hermanos. Así es de que continuemos, hermanos, en esa lucha, en esa carrera. ¿Ya? Trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
Amén, hermanos. Entonces, vamos a dejar ahí este mensaje y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que selle esa palabra en nuestro corazón, ¿ya? Para que podamos caminar. Y si necesitamos esa fortaleza, que Dios nos dé esa fortaleza para continuar en el camino. Sí. Y queremos en esta enseñanza, específicamente el día de hoy, una claridad, algo bien sencillo. Yo creo que no se utilizaron palabras sofisticadas, palabras difíciles de entender, sino palabras bien sencillas que todos sabemos, todos conocemos y sabemos quiénes somos, sabemos hacia dónde estamos caminando, sabemos de qué pata cojeamos, sabemos qué es lo que revuelve todo aquello. Es que lo que pasa es que, ustedes porque no me conocen a mí cuando yo me enojo. Yeah. Sí. Entonces, ese tipo de situaciones, si tienen que explotar, que exploten, pero para libertad. No para revivir al hombre viejo otra vez y sea él el que gobierne en nuestras vidas, no. Si Dios permite a veces de que toque la herida esa y se remueva eso y que duela, pero para que salga y sane. No para que se haga más grande la llaga y se cree una gangrena o un cáncer que después no se pueda curar. ¿Ya? Sino que lo que tenga que salir de nosotros salga. Y dice la escritura que lo cojo, o sea, lo enfermo, no se sale al camino, sino que se meta para que sea sanado. Todo eso entre al camino. No queramos sacar del camino a aquello, no. Que se entre al camino. Hay que meterlo al camino y que Dios lo sane. Hay que meterlo al camino para que Dios sea el que libere. Amén. Hermanos, vamos a orar, vamos a despedir. Hoy acortamos un poquito porque tenemos una vigilia a la que tenemos que atender. Según la vigilia empezaba ya ahorita, pero pues vamos a estar, todavía tenemos 3 horas para estar ahí en la vigilia. Entonces vamos a acortar un poquito hoy la enseñanza. Recuerden que casi regularmente terminamos como eso de las 8:30, 8:40. Son como 2 horas 40 minutos, pero hoy sí lo vamos a cortar un poquito, pero siempre vamos a estar el siguiente viernes. ¿Okay? Inviten a otras personas, compártanles el link para que pues las personas también participen. Y hermanos, les anuncio de una vez, desde ya, la siguiente, si Dios nos permite, a menos que Dios haga algo diferente y nos cambie aquí lo que se tenga que hacer, pero en la siguiente, preparen, acuérdense, estamos en el mensaje de la fe. Preparen sus preguntas o comentarios, agarren algo ustedes específicamente lo de la fe y lo vamos a seguir desarrollando acá. Vamos a seguir hablando de la fe. Entonces, traigan su aportación o sus preguntas y si no, yo voy a traer una serie de preguntas ahí para cada uno, pero todos vamos a participar. Entonces, esto va a ser un poquito más como un foro, lo que vamos a hacer en la siguiente, ya, si así Dios nos lo permite. Entonces, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Amén. Entonces, voy a llamar aquí a mi esposa porque hoy quedó aquí conmigo, como los demás hermanos fueron para la vigilia. Entonces, mi esposa aquí me va a ayudar a orar para despedir. Bueno, hermanos, así en esa armonía como estamos, en esa comunión con Dios, vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro en reverencia a ese Dios de poder. Padre amado, damos las gracias, precioso Jesús, por esta palabra. Sabemos que cada viernes es usted hablándonos, mi amado Jesús, y mi esposo solo es un instrumento que usted usa
y que usted sabe cada día la palabra que nosotros necesitamos. Y si este día esa es la palabra que necesitábamos, que esa palabra caiga en tierra fértil y que se puedan ver esos frutos. Ayúdanos, mi amado Jesús, porque solos no podemos. Reconocemos que somos unos necesitados, que nos necesitamos, somos unos menesterosos. Solos no podemos seguir esta carrera. Ven, Padre amado, tenga misericordia de nosotros. Manda a su Santo Espíritu que venga a fortalecernos, porque Él es Él el que viene a dar esa fuerza, esa fortaleza. Clamemos de su amor, clamemos de su misericordia, doblemos rodillas, imploremos esa misericordia. Cuando llegue la angustia, cuando llegue el dolor, la tristeza, la enfermedad, el problema que sea, la aflicción que sea, que nos esté aturdiendo nuestro corazón, solo hay una manera de poderla vencer. Y es doblando rodillas y clamando misericordia a ese Dios de poder, a ese Dios que sacrificó todo. No le importó pasar ese terrible sufrimiento de ir a la cruz a derramar su bendita sangre, porque lo hizo por ese amor a nosotros. Nosotros no merecíamos esa misericordia. Ya estábamos perdidos, pero Él vino a libertarnos, porque Él nos quiere libres. Él ya no nos quiere con ataduras, ya no nos quiere cargando su yugo. Él nos quiere libres, pero a veces nosotros mismos cargamos con toda esa esclavitud. No queremos libertad, queremos seguir de esclavos del pecado, de esclavos de la falta de perdón, esclavos de la enfermedad. Pero Dios no nos quiere así, hermano. Dios nos quiere libres, porque Él ya pagó ese precio por esa libertad. Ya pagó ese precio por ese pecado. Y nosotros como cristianos, ya es momento que lleguemos a otro nivel, que podemos poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Pero reconocemos que solos no podemos. Necesitamos a ese Dios de poder, a ese Señor Jesucristo. Y tenemos un consolador que nos dejó, que no lo vemos, pero lo podemos sentir. Podemos sentir cuando nos da ese abrazo, cuando viene a confortarnos, cuando viene a decirnos, no temas, no desmayes, yo aquí estoy contigo, levántate. Porque Dios no nos hizo cobardes, Dios nos hizo con fuerza, de valentía. Y no estamos acá buscándole a Él porque nos dé material, nos dé salud, no estamos acá porque estamos luchando, porque sabemos que este cuerpo un día va a perecer, un día va a morir. Pero el alma, esa alma, si no buscamos arrepentirnos, saber una transformación en nuestra vida, esta alma va a llegar allá al lugar de tormento, a sufrir, donde ya no va a haber esperanza, ya no va a haber consuelo. Hoy es el momento de que podamos luchar para que esta alma pueda ir allá a gloriarse, a adorar a ese Rey de Reyes, a ese Dios que dice que está en su santo trono, porque así lo creemos. Podamos ir con todos esos ángeles, arcángeles, querubines, esos ancianos que yo siempre adoro, añoro y sueño. Digo, ¿cómo están esos 24 ancianos que dice la palabra? Cantándole santo, santo, santo. Que un día nosotros podamos ir a disfrutar de esa presencia, donde ya no va a haber tristeza, ya no va a haber llanto, no va a haber dolor, ya no va a haber ninguna preocupación. Pero para ganar eso, tenemos que ganar esta carrera. Cuando al final de esa carrera podamos ir allá ante su santo trono y decirle, aquí vengo Dios a reclamar mi premio. Aunque sea de arrastras, pero que lleguemos. Porque somos débiles, reconocemos que estamos en un mundo de pecado. Y somos de carne y hueso, pecamos a cada momento. Pero que vengamos así como el rey David, con un corazón constrito y humillado, a reconocer quiénes somos. Que necesitamos de ese Dios de poder para que esa transformación llegue a nosotros y ese cambio se pueda ver cada día, que las personas que están a nuestro alrededor puedan ver ese cambio, puedan ver esa transformación, que si éramos gritones, enojones, ya hoy ya vamos mejorando, ya no lo somos. Que si criticábamos, juzgábamos, ya hoy no lo hacemos. Y ese es el cambio, que las personas que están a nuestro alrededor lo ven y vienen a decir, sí, se puede, ese Dios del que hablan,
Es el único que ha podido transformar esta mujer, este hombre, este joven. Eso es el Dios que nosotros alabamos, al que transforma vidas, al que sana cuerpos, sana corazón, a ese Dios de amor que perdona, y esa palabra, ese mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ni nosotros mismos nos amamos porque no nos cuidamos, ¿cómo podemos amar al prójimo? ¿Cómo vamos a decir amo a Dios si no lo vemos y si al que tenemos a nuestro lado no lo amamos? ¿Cómo podemos decir amo a Dios? Ayúdanos, Padre, a que haya esa transformación en nuestra vida, ese cambio, subir ya de otro nivel. Ayúdanos, precioso Jesús, bendícenos, llénanos de ese amor, de esa paz que solo usted puede dar. Gracias, Padre, la honra y la gloria es para usted, mi amado Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermanos, y bendiciones para todos. Amén, hermanos.